Bueno, buen día, profesor, compañeros. Ahora vamos a compartir nuestras reflexiones acerca de Moche como estado secular y para ello pues vamos a hacerlo a través de tres rondas. Como parte de la primera ronda vamos a señalar cuáles serían las características de la cultura Moche como un estado secular y para empezar tenemos los comentarios del compañero Kem. Adelante. Idea, tengo que decir lo siguiente, ¿no? En realidad me hizo mucho significado la idea de un estado laico en el mundo prehispánico, dado que tengamos en cuenta que la espiritualidad, es decir, esta cosa, ¿no?, que sentimos en el corazón, o al menos eso queremos saber, es muy ambiguo, la verdad. Esa cosa resulta fundamental para el entendimiento de todos los problemas en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, en una primera instancia uno podría creer que la espiritualidad en el humano actual de este año ha quedado relegada, ¿no? Pero al contrario, esta espiritualidad se mantiene, ¿no? Es prácticamente el mismo huevo, pero con una cáscara diferente, ¿no? Es ahí radica la importancia en la que nosotros podemos encontrar el Estado laico aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, estas ciudades, imaginemos, ¿no? Sin un Estado laico prácticamente hubieran sido muy difíciles de sobrellevar, dado que necesitaban de el libre culto para poder entenderse, para poder llegar a un consenso y así poder entablar, poder superar el reto que significó el ambiente, ¿no? Tengamos en cuenta que Nazca, Moche son desiertos, ¿no? Prácticamente desiertos, simplemente crecen cactus ahí. Estas imágenes deberían de coincidir. En realidad, pero en contraposición, crecen bosques, realmente bosques, ¿no? Por ejemplo, los Nazca llegaron a construir un bosque de guarango. El guarango es un árbol nativo por ahí, de hecho está en extinción, así que, bueno, pobrecito de guarango. Y bueno, ¿qué pasó con Cahuachi? Cahuachi era una ciudad inmensa que se murió por... No, quedó vaciada, o sea, prácticamente ahí antes lo que está verde es un bosque, en realidad es un bosque muy túpido. Ahora no es así en tanto. Cahuachi, la ciudad, quedó arrasada por el río porque tuvo una crecida, ¿no? De hecho, se habla, ¿no?, de un cambio climático, un mini cambio climático ahí. Y bueno, pues si se dan cuenta, miren el fondo, o sea, es desierto, ¿no? ¿Cómo llegaron a construir una ciudad ahí, no? Miren el fondo, desierto, prácticamente, ¿cómo, no? Y justamente, ¿no? Un estado laico permitiría justamente esto, ¿no? Y ya. Ok, muchas gracias por tus comentarios, Ken. Ahora doy pase a Sheila. Ok, para responder a la primera pregunta, primero me voy a guiar por lo que apreciamos en los videos, y es que la organización de Moche era, a diferencia de Chavín, que era más teocrático, pude ver que era más guerrera. Al momento hay una parte donde nos muestran que ponen a dos guerreros en batalla, y al que derrotaban iba a ser como sacrificio para los dioses. Y aparte de que en otro video que pude apreciar decían que a los que derrotaban también les hacían torturas, y como podemos ver en el anterior video, mayor de los casos era la muerte, y a los ganadores los divinizaban. Esto nos da a entender que la organización política de Moche estaba dirigida por unos sacerdotes guerreros que ejercían en base a esas creencias un poder absoluto, donde el tema del combate era predominante, y había esta a la vez era una fuerte base para su expansión territorial que más adelante da. Y por parte de sus creencias, como ya les pude decir hasta lo anterior, ellos hacían un culto al dios Ayapaec, y los sacrificios humanos eran parte necesaria para, según ellos, mantener esta estabilidad cosmológica. Eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, compañera. Ahora doy pase a Daisy para que nos comente acerca de la primera ronda. Gracias por el pase, compañera. Y respecto a la primera pregunta que nos hace destacar las características que cumplía, ¿no?, que tenía la cultura Moche, a diferencia de la cultura que hemos estudiado la clase pasada, la cual ha sido Chavín, la cual se caracterizaba por la gran influencia del teocentrismo en diversos aspectos que manejaban como la agricultura, la política. Moche nos presenta que ellos tienen más presente la guerra, a diferencia de Chavín. No quiere decir que la religión no esté presente, sino el nivel de participación de va a ser un poco menos a lo que ya habíamos visualizado en la clase pasada. Esto se comprueba a través de las tumbas encontradas,
La interpretación que recibieron estos hallazgos fueron que las tumbas de los soldados, de los señores, tenían armas, tenían bien para el uso del combate o bien de forma emblemática. Pero en las tumbas que se encontraron de los sacerdotes no fue así. Según el video, en las tumbas de los sacerdotes no se pudieron encontrar estas armas, por lo cual se infiere que el poder pues ha sido menos o tal vez no han tenido una conexión muy fuerte con el aspecto político. Respecto a la guerra, también esto se aprecia en su cerámica, en su iconografía. Por ejemplo, en el video nos muestra a Galindo, un espacio de Moche en el cual se puede encontrar una muralla. La interpretación que dan los arqueólogos sobre esta es que tiene que ver con el carácter defensivo. Esto debido a los parapetos, así lo llamaron, que se encontraron. Respecto a la religión, como mencioné, sí está presente, pero su llegada a la cultura tal vez no es tan fuerte como ya lo hemos presenciado con Chavín. Tiene dioses castigadores, el principal de esto, como conocemos, es Ayapaec o también dios degollador. Este ser mitológico tenía grandes colmillos, un cinturón y orejas de serpientes. Simbolizaba un dios creador, defensor, protector y proveedor de elementos básicos para la vida. Entre estos elementos estaban los triunfos militares. Y recordar que muchas de sus guerras comenzaban a causa del agua, ¿no? Ya que esta era una civilización hidráulica. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora doy pase a Rodrigo. Bien, muchas gracias, Mayela. Con respecto a las características del Moche como un estado secular, pienso que una de ellas que también es importante es su pluralidad de dioses, es decir, que ellos tenían más de un dios. Como bien ha señalado anteriormente mi compañera Daisy, claro, el dios, por así decirlo, con mayor presencia, es una suposición, claramente no se puede afirmar al 100%, es Ayapaec. Sin embargo, esto no quita que hayan existido otros dioses. Sus diversas deidades eran representadas de diversas maneras por los diferentes atributos, ya sea como simbológicos, iconográficos y atuendos que ellos tomaban. Es decir, había un solo dios, por ejemplo, que podía tomar diferentes atribuciones, diferentes formas de ser representado. Muchas gracias. Gracias, compañero Rodrigo. Bueno, ahora daré mi comentario respecto a la primera ronda. Y como bien señalaban mis compañeros, pues es un poco complejo señalar a las culturas antiguas, ¿no?, de nuestro país como estados laicos, dado de que la espiritualidad estaba bastante presente, ¿no?, y bastante inherente en las civilizaciones antiguas. Por tanto, podemos señalar que Moche podría entenderse como una civilización que aparentemente era pues, secular, es decir, apartada de lo religioso, pero que en realidad sí estaba bastante ligada con este carácter. Y es que era, dado de que la civilización Moche, como se mencionaba en los documentales, no estaba constituida en un reino central, sino que dentro de esa zona coexistían diversos reinos. En ese sentido, tenía un sistema sociopolítico fragmentado y por tanto era necesario tener un orden que pudiera consolidar y poder facilitar la cooperación entre estos reinos. Y ese orden debía ser uno espiritual o mítico religioso. Por tanto, podemos señalar de que sí había, pues, estaba presente este carácter religioso en la sociedad moche. Pues sería muy difícil alejar este carácter, ¿no?, de la civilización. Y como características podríamos señalar que había una casta de sacerdotes guerreros, entre comillas, que estaba pues al bando de esta civilización. Se pone entre comillas porque, como se señalaban, los hallazgos arqueológicos demuestran que las armas no eran tanto utilizadas para comenzar batallas o combates, sino más bien representaban poder, ¿no? Daban o simbolizaban ese prestigio social de esta casta. También podemos señalar de que estos sacerdotes guerreros tenían ese prestigio porque se hacían denominar como representantes de uno de los dioses principales, ¿no? Como señalaban mis compañeros, el dios Ayapaec, ¿no?, el degollador. Y bueno, en ese sentido sí es bastante cierto de que sus dioses tenían más que un carácter religioso, un carácter o una apariencia guerrera, ¿no?, por ese lado.
Otro aspecto que podemos señalar es la presencia de sacrificios humanos rituales. Esto podemos afirmarlo gracias a la iconografía que han plasmado en sus cerámicas, así como también con los hallazgos arqueológicos. Y cabe resaltar que, al igual que Chavín, la civilización moche también requería de elementos psicoactivos, es decir, elementos alucinógenos que les pudiera facilitar la realización de sus rituales. A diferencia de Chavín, ellos no usaron mucho el cactus San Pedro, sino más bien ellos usaron unas semillas denominadas, unas semillas que, a ver, no recuerdo muy bien el nombre, pero ellos usaban unas semillas, no usaban el cactus San Pedro, pero sí requerían también de ese tipo de elementos, ¿no? Elementos psicoactivos. Y bueno, otra cosa que podemos señalar también es que había mayor presencia de templos en lugar de fortalezas, y sabemos que los templos tienen sobre todo un carácter religioso. Por otro lado, las fortalezas tienen un sentido más militar. Entonces, si señaláramos, ¿no? o afirmáramos que Moche era un estado meramente secular, pues eso no tendría mucho sentido, ¿no? Por lo que se ha encontrado de que haya mayor presencia de templos que de fortalezas. Y bueno, básicamente eso sería respecto a la primera ronda. Como parte de la segunda ronda, vamos a comentar cuáles serían los elementos o cómo influye el estado secular para que la agricultura emerja como la actividad principal de los moche. Comienza el compañero Kem. Sí, muchas gracias, Mayela. Frente a esta nueva propuesta, lo que yo propongo es lo siguiente, ¿no? Bueno, es necesario comparar a Moche, a Nazca con Egipto, ¿no? En el sentido en el que ambos, si se dan cuenta, vivieron en este páramo, en este desierto, ¿no? Donde no debería haber nada en realidad. Y tenían un río, ¿no? De hecho, de esto habla Harari mucho, ¿no? El río. El río es una metáfora, el río es un reto, ¿no? El río es un reto, nadie puede domar un río solo, y para poder vivir como un campesino en la agricultura y así, necesitas controlar el río, ¿no? Y para eso necesitas de gente, y para necesitar de gente necesitas que la gente, bueno, conviva, ¿no? Entonces necesitas una historia, entonces necesitas un relato, entonces necesitas una jerarquía, entonces necesitas una sociedad, y la sociedad va a crecer y cada vez se va complejizando, ¿no? Simplemente porque la gente quiere comer, ¿no? Quiere cultivar. En ese sentido, en primera instancia, recordemos que al ser un estado secular, Mocha, o no, al eso tener en cuenta, partimos de la idea de que al ser un estado secular, no tienen un centro religioso único, ¿no? Es decir, hay un descentralismo, ¿no? Y esto a la vez permite, o sea, se traduce en que no hay un centro económico en sí. Hay varios centros económicos, hay una diversificación de la economía. De ese modo es como la economía moche nazca se fortalece. Además de esto, tengamos en cuenta de que, bueno, ya lo trataba, ¿no? Sin esta capacidad de cooperación no se habían podido construir, por ejemplo, los muros, esos muros inmensos, ¿no? Y ni la capacidad artística a la que llegaron, ¿no? Es decir, de otro modo, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿no? Prácticamente es mejor, sale más eficiente hacer esto, que todos crean lo que crean conveniente y así se desarrollan, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora nos contamos esa historia de que todos sabemos lo que queremos y que todos podemos tener la razón y que todos tenemos el poder de llegar a la razón y así, ¿no? Y que, bueno, es justamente eso, ¿no? O sea, prácticamente es el mismo principio aplicado a la misma cosa, bueno, no la misma cosa, sino una cosa parecida, pero en esencia es lo mismo, ¿no? En ese sentido decimos que el Estado secular en Moche va a influir demasiado, ¿no? Uno, con la diversificación económica y dos, con la capacidad de trabajo, ¿no? Con esa capacidad de organizarse como sociedad. Gracias. Gracias, Ken. Ahora doy pase a Sheila. Bueno, para responder a esta pregunta, yo utilicé una base, unos datos, eh, una tesis donde nos dicen que los lugares de cultivo de moche eran variados. Ellos utilizaban desde chacras hundidas para, como serían los huachaques, que eran acueductos en estas zonas de la costa donde eran más que todo desérticas. Y en las partes altas utilizaban una ingeniería hidráulica como la técnica de la inundación para poder sembrar. Es así que yo pude concluir que los moches desarrollaron una agricultura admirable, más que todo en desarrollar estas ingenierías hidráulicas y por saber administrarlas, ya que, como lo dijo mi compañero Ken, eran lugares donde prácticamente no se
tendría que sembrar, pero aún así lograron administrarlos y manejarlos de buena manera. Y a la vez lo convirtieron en valles fértiles, obviamente. Gracias. Gracias, compañera Sheila. Ahora doy pase a Daisy. Muchas gracias, compañera. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, a causa de que los moches estaban ubicados en la zona norte del país, como señaló mi compañero Ken, pues prácticamente era un desierto, ¿no? Entonces ellos veían necesario el crear canales para que el agua llegue a ellos. De esa manera crearon los huachaques y las represas, que es lo que más destaca de su ingeniería hidráulica. Podemos notar que ellos solucionan sus problemas, si bien le rinden ofrendas a sus dioses para que les vaya bien durante el proceso, ya sea de cultivo y de cosecha. Ni los señores ni el pueblo dependen netamente de sus dioses, es decir, que no les dejan todo a ellos. También se considera que, bueno, investigué en una fuente extra, que el maíz era la planta principal de su dieta, pues es el sustento ya también de la mayoría de su población, y se caracterizan por el hecho de poder llevar el agua a tierras desérticas y emplear la plantación intensiva del maíz. Así les proporcionaba a su pueblo una producción estable para alimentarse y posteriormente desarrollar el comercio con pueblos limitantes. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Ahora doy pase a Rodrigo. Bien, sí, con respecto a esa pregunta, me gustaría un poco abordar lo que comentó mi compañera Mayela en la anterior pregunta, que se refirió a los sacrificios humanos. Pues una de las actividades que conformaban la religión de los moche claramente eran estos sacrificios. Estos eran aceptados por las personas y porque se consideraban que permitía mantener el orden social, el orden económico, el orden político. Por lo que podríamos decir que en caso de que la agricultura no esté rindiendo como se esperaba, se procedía a realizar este tipo de rituales sangrientos en los que ya sea se sacrificaba a personas quizás del tercer estrato social o se sacrificaban guerreros, ¿no? Como bien lo comentaron, en una lucha, por así decirlo, entre dos guerreros que quien perdía sabía que su destino iba a ser la muerte. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, eh, ahora daré mi comentario acerca de esta segunda ronda y como bien mencionaban todos mis compañeros, resulta bastante impresionante la manera en cómo la civilización moche pudo desarrollar pues esa actividad, ¿no? La agricultura, dado que esta estaba asentada sobre una zona que resultaba pues bastante compleja para desarrollar esa actividad, ¿no? Una zona árida y seca en el desierto, en la costa. Y bueno, esta actividad, la agricultura, emerge como principal, pero no como la única, porque sabemos que también ellos desarrollaron la pesca, ¿no? Porque era pues más factible realizarla allí. Pero sí, aquí resulta bastante interesante analizar cómo logran ellos desarrollar la agricultura en medio del desierto, ¿no? Y es que pues, como sabemos, ellos van a hacerlo, en primer lugar, gracias a la tecnología que pueden implementar, sobre todo estos canales que ellos logran hacer para poder aprovechar las subidas de los ríos, ¿no? Como comentaba mi compañero Ken, los ríos, como parte pues, de las civilizaciones antiguas, constituyeron un elemento bastante fundamental para su desarrollo. Él hacía, por ejemplo, una analogía con Egipto, ¿no? Y es bastante cierto de que Egipto organizaba sus actividades en función de los ciclos del río, ¿no? Entonces podemos ahí resaltar también el papel que cumplía este para el desarrollo de las civilizaciones antiguas, y Moche pues no era la excepción. También cabe resaltar que por estar Moche en el desierto, el agua representaba un recurso bastante pues, fundamental y también un recurso peleado, ¿no? Porque sabemos que habían otras sociedades que también estaban en esa zona y por tanto, como se señalaba en los documentales, quien tenía el control del agua tenía el poder, ¿no? El poder sociopolítico. Entonces, va a ser bastante fundamental de que ellos
puedan hacer ese tipo de sacrificios, aprovecharlo para su actividad, ¿no? Entonces vamos a ver que esa actividad sí va a emerger como la principal y para que se pueda desarrollar va a ser bastante fundamental ese grado de cooperación que puedan tener los diferentes reinos que estaban asentados en la civilización moche. Y bueno, como parte de la última ronda vamos a dar nuestros comentarios acerca de todo lo que hemos reflexionado en esta sesión. Y para comenzar, el compañero Ken. Sí, gracias, Mayela. Para esto, no sé si será por mi estado emocional o por lo que voy a decir. Bueno, tal vez va a sonar un poco fatalista, pero hablando de Kawachi, bueno, Kawachi era un centro comercial inimaginable, ¿no? Muy grande y así. Pero va a llegar un momento en el que sus bosques de Huarango van a ser depredados, ¿no? Debido a la necesidad de generar más casas, ¿no? Más viviendas. Entonces, en un momento va a haber un fenómeno del niño, bueno, se habla de un mega fenómeno del niño, ¿no? Que de hecho ocurre cada 500 años, ¿no? Ocurriría aquí, entonces el río se desbordaría, entonces el río llegaría hasta tapar toda la ciudad, ¿no? De hecho, ahora la ciudad está tan solo al 2% excavada, ¿no? Prácticamente el 98% de la ciudad está bajo tierra, en polvo, no sabemos nada sobre eso. Entonces es una clara indicio de, o sea, 98% de una ciudad de más de 1000 metros cuadrados, o sea, what? Es inimaginable, pues, o sea, estamos hablando de una civilización en sí, pues, ¿no? Y hablando de civilizaciones, por ejemplo, con los egiptos, egipcios, ¿no? Desarrollaron un alto nivel de civilización, entre comillas, ¿no? ¿No? Con toda su cultura y así. Acá también lo vemos en Cahuachi, en Nazca, en los Moche. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía, el río más grande del mundo, el río más caudaloso. ¿Por qué no hubieron grandes focos de civilización allí? Sería lo más lógico pensar, ¿no? Dado que, bueno, muchos cronistas lo llaman el paraíso, ¿no? Es decir, un lugar en el que abundaba la caza, un lugar en el que no, abundaban los frutos, abundaba la comida, ¿no? Claro que te picaba un mosquito y te morías, ¿no? O, no sé, te mordía un jaguar y estabas muerto, pero la comida estaba ahí, los recursos sobraban, ¿no? El clima, se argumentará, ¿no? Que el clima era muy inhóspito, pero vivir entre una selva túpida y un desierto, a mí me gustaría vivir más en la selva, ¿no? Entonces, ¿por qué no se desarrollaron esos niveles de civilización, entre muchas comillas? Y además está el caso de África, ¿no? Si ustedes recuerdan la cuna de la humanidad de África, bueno, ¿por qué no surgieron los grandes focos de civilización en África subsahariana, ¿no? Que es de donde vienen los primeros homínidos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los primeros centros de cultura surgen en la luna fértil, ¿no? Al norte, en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia después, ¿no? Pero ¿por qué no en la África subsahariana si fue el primer lugar donde surgieron nosotros, pues, los Homo sapiens? Los ambientes eran los mismos, ¿no? Era un desierto, muchas cosas cambiaban y así. Y por último, quería hablar acerca de la domesticación de los ríos y la domesticación del ser humano, ¿no? Porque a mí se me hace que, bueno, de eso habla Harari también, ¿no? Al decir que aún seguimos teniendo la mente de cazador-recolector, ¿no? Las cosas en sí no han cambiado, ¿no? Uno cuando tiene hambre, igual sigue ingiriendo la cantidad bestial de comida que se topa, ¿no? Así ya esté saciado, así ya esté satisfecho. Porque de hecho, hablando de agricultura, uno puede pensar, ¿no? Que nosotros hemos domesticado lo silvestre, ¿no? Con la agricultura. Pero en realidad, si recordemos la etimología de la palabra domesticar, domesticar significa domos, ¿no? Domos significa tener casa, ¿no? Y en realidad, los que tenían casa no fueron las plantas en sí, sino fueron los humanos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que al haber agricultura, nosotros inventamos el sedentarismo, ¿no? Entonces, los humanos son en realidad los que son domesticados a través de la agricultura, ¿no? Porque ahora, un humano que antes, no sé, deambulaba de un lugar a otro, explorando y recorriendo, ahora simplemente está en un solo lugar mirando si su planta crece o no crece, ¿no? ¿Mi trigo crecerá o no crecerá? ¿Le faltará agua o no? Entonces solo piensa en eso, pues. Entonces el humano está pendiente a esa cosa, ese objeto, y en ese sentido decimos que el humano está domesticado, el humano está pendiente a ese objeto y nada más. Entonces el humano se vuelve dependiente a la planta en realidad, ¿no? Antaño no lo era, antaño el humano encontraba ahí una cosita, ya, vamos a comer unas hierbitas, un poco de carnecita, un poco de estas bayas. Claro que una vez pasaba, ¿no? De hecho, imaginen, ¿no? Para probar toda la cantidad de plantas que había, muchas eran venenosas, ¿no? Y entonces en algún momento alguien tuvo que comer la planta venenosa para saber si era venenosa, pues. Si no, de otro modo no lo hubieran aprendido. Entonces, mucha gente
murió justamente probando haciendo más plantitas. Pero son costos y oportunidades y así, ¿no? Y bueno, eso. I finish. Gracias, Ken. Ahora doy pase a Sheila. Bueno, para sintetizar, creo yo, los comentarios de mis compañeros, el primer punto que me parece interesante es que el tema de la aceptación de diferentes dioses. Yo creo que por lo que pude armar en mi cerebro fue una muy buena razón para poder tener diversidad de pensamientos y a la vez esto generaría diversidad de cultivos, cosa que ayudó bastante para la economía, el crecimiento económico, diré yo, de Moche y a la vez su cultura en general. Y segundo punto y final, creo que todos, la mayoría, llegamos a la conclusión de que los sacerdotes de esta cultura, a pesar de ser secular, eran muy importantes para el crecimiento de pues, a diferencia de Chavín, estos tenían un espíritu guerrero y lo que ayudaba a su expansión de estos también. Eso es todo por mi parte, gracias. Gracias, Sheila. Ahora doy pase a Daisy. Muchas gracias, compañera. Y bueno, debido a la última pregunta y a los comentarios que han dado mis compañeros, yo puedo rescatar que Moche se presentaba como una civilización guerrera y eso es lo que nos muestra su iconografía, ya que en esta se observa tanto los castigos, las torturas que se realizaban en las guerras, el sistema económico que ellos manejaban, su religión, aspectos cotidianos y también sociales. Incluso está investigando más y hay una iconografía que se le conoce como el sacrificio a los dioses. En esta se representa el ritual que ellos realizan para entregar sus ofrendas a los dioses. Entonces, las ofrendas eran prisioneras, como mencionó mi compañero Rodrigo, eran prisioneros de guerra o eran pobladores de clases bajas. A ellos los decapitaban y luego vertían su sangre en una copa, la cual era consumida por los sacerdotes. También respecto a lo que dijo mi compañera Mayela, puedo rescatar el hecho de que esta cultura desarrolló la pesca no solo tanto para el comercio, sino para diversificar su dieta, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Daisy. Ahora doy pase a Rodrigo. Gracias, Miguela. Sí, para culminar, hemos hablado bastante acerca de la guerra, acerca de cómo Moche, una parte importante de su forma de vivir era mediante la guerra, el uso de las armas. Pero siento que todo esto va estrechamente de la mano con la religión. Es decir, si eran guerreros, si realizaban sacrificios, si estaban, por así decirlo, tan concentrados en el tema de la guerra y las armas, era debido a, a su Dios, ¿no? A su Dios, y este Dios claramente no actuaba, por así decirlo, no les mandaba los mensajes directamente a ellos, sino que lo hacía a través de, claramente, sus representantes, ¿no? De los sacerdotes, quienes al fin y al cabo eran quienes decidían los diferentes, bueno, en qué momentos iba a realizar un sacrificio. Como comentó bien dice hace un momento, al final eran los sacerdotes quienes vivían en la sangre de estos, bueno, de los sacrificados. Entonces, si bien Moche era una sociedad, una civilización guerrera, era una civilización guerrera que era así justamente por la religión. Finalmente, me gustaría comentar un poco acerca de lo que comentó Ken en su último comentario, que fue que ahora que los ciudadanos están en general dependientes del tema en ese caso de la agricultura, ¿no? Dependen de su cosecha, saldrá bien o no. Pero siento que es algo que acompaña no solo a los pobladores de campo o quienes se dedican a esto en particular, sino que está inmerso en cada uno de los ciudadanos. Pues por ejemplo, los jóvenes de nuestra generación, que quizás no viven en el campo en absoluto y en la ciudad, viven pendientes de absolutamente, su celular, las redes sociales. Vivimos en un constante estado de dependencia, de depender de algo más. No es como que vivamos conscientemente, sino que estamos siempre supeditados a algo, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y ahora yo daré mi comentario, ¿no?, acerca de todo lo que hemos podido reflexionar en esta sesión. Y primero, pues resaltar que me parecen bastante interesantes, ¿no?, los puntos de vista que han ofrecido, y que, pues, a pesar de que estamos partiendo de la idea de que Moche es un estado secular, creo que pues cabe la idea de que podemos poner en tela de juicio, ¿no?, si realmente estaba apartado de la religión, porque pues es una cualidad que va a estar bastante presente en todas las civilizaciones, ¿no?, incluso en la actualidad también, ¿no? Y es que también pues debemos señalar de que siempre es necesario tener, digamos, un orden, ¿no?, imaginado que pueda mantener a la civilización en pie, que pueda pues mantener su desarrollo también, ¿no? Y esto lo reflejó bastante bien Moche. Y bueno, algo más que se puede señalar es también, ¿no?, esa gran estrategia que ellos pudieron implementar para poder desarrollar una agricultura en medio del desierto, ¿no? Es algo que nos impresiona a nosotros porque vemos de que actualmente hay algunos problemas, ¿no?, en cuanto a las ingenierías que se hacen, ¿no?, y los problemas en cuanto a los sistemas hidráulicos que se implementan en la actualidad, ¿no? Y eso nos lleva a pensar de que o contraponer, ¿no?, el grado que ellos alcanzaron, ese grado de conocimiento que alcanzaron en este aspecto, en la ingeniería, y el que se da actualmente, ¿no? Se supone de que debería haber pues una mejoría, pero a veces eso no resulta, ¿no? Y es también por el grado de relación que puedan tener las personas que hacen ese tipo de actividades. Y un poco acotando lo que mencionaba mi compañero Ken, ¿no?, acerca de por qué no emergieron grandes focos de civilización en la Amazonía, siendo esta pues gran biodiversa, ¿no?, teniendo una gran cantidad de vegetación, y en contraposición a los desiertos, pues teniendo más posibilidades de prosperar. Y era pues que tal vez, ¿no?, hacer una analogía con lo que sucedió con ese temor que se había para descubrir otros continentes, ¿no?, porque se creían de que en otros océanos había monstruos y ello, podríamos tal vez ofrecer una hipótesis de que se creía, ¿no?, de que en esas zonas tal vez habían algunas especies de, no sé, de seres que podrían, no sé, seres atemorizantes que representarían obstáculos para que ellos pudieran expandirse hacia esas zonas, ¿no? Y eso tal vez se habría mantenido por un largo tiempo, porque vemos de que en esa época no habría ese mismo desarrollo en las zonas de la Amazonía, como sí lo había en los Andes, no tanto en la costa como en la sierra. Y bueno, sí es bastante cierto, ¿no?, como menciona mi compañero, de lo que acota Harari en su libro Sapiens, de cómo pues la agricultura de alguna forma, más que volver al hombre más independiente, lo volvió por el contrario dependiente y lo domesticó. Y también señalar de que son solo unos ciertos recursos los que hace o aumenta ese grado de dependencia, ¿no? Por ejemplo, el trigo, el arroz, ¿no?, entre otros, son recursos de que, con los cuales el ser humano no podría dejar, ¿no?, de vivir, ¿no? Son recursos bastante esenciales, y en ese sentido lo vuelve pues bastante dependiente. Así como también la agricultura hizo de que ya el hombre manipulara el tiempo, ¿no? Ya no pensaba solamente en su presente, sino que empezó a hacerse ideas sobre el futuro, lo cual no sucedía anteriormente en la economía de subsistencia. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y profesor.